bienvenida a todos nuestros televidentes que nos ven a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un honor poder estar con ustedes desde el programa En tu Defensa Podcast a través, como siempre, de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un programa dedicado a la disertación en el ámbito jurídico pedagógico, donde le informaremos a nuestros televidentes todo lo relacionado con las leyes de nuestro país y a su vez le damos herramientas para que puedan actuar ante cualquier situación. En este momento, como podrán observar, no estamos en el SEC como siempre. En este momento nos encontramos desde el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y también en la Fundación José Gregorio Hernández. Contamos con la presencia de nuestra gran amiga, la socióloga Zoraida Ramírez. Bienvenida al programa En tu Defensa Podcast. Qué honor poder estar con ustedes y más en una fecha tan emblemática como es los 160 años de el nombre tan importante, Dr. José Gregorio Hernández, la fundación que ha marcado un hito en la historia de Venezuela. Bienvenida como siempre. Bueno, muchísimas gracias a TV Fan, especialmente un saludo a todos nuestros televidentes que nos siguen siempre y qué bueno poder compartir en estos espacios lo que hace la misión José Gregorio Hernández y lo que hace el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONACDI, ya que es una hermosa labor del día a día lo pudiéramos llamar, de ese trabajo de hormiguita, ¿verdad? Pero que es tan importante porque estamos trabajando nada más y nada menos con el ser humano. Y como tú acabas de decir, el 26 de octubre se conmemoró los 160 años del natalicio del doctor José Gregorio Hernández y nuestra misión lleva su nombre y estuvimos pues en una serie de actividades, primero desde el punto de vista espiritual. ¿Qué significa además para la misión José Gregorio Hernández llevar el nombre de nuestro próximo santo? Para nosotros ya lo es. Y de cómo en el día a día el trabajo que hacen nuestros misioneros, nuestras misioneras, todo ese personal, todo ese voluntariado que sigue haciendo ese casa a casa como lo hacía nuestro doctor José Gregorio Hernández, llevando en este caso la ayuda humana o la silla de rueda o el bastón o la muleta, con una acción en conjunta que es de todo el gobierno nacional, liderizado por supuesto con nuestro presidente Nicolás Maduro. Entonces, bueno, fue una semana muy, muy hermosa, entre actividades religiosas, entre conversatorios sobre la vida del doctor José Gregorio Hernández, un hombre político, un hombre con una cualidad humana, científico, que trajo a Venezuela por primera vez el microscopio, pero además ese sentido social, que es uno de los aspectos más relevantes y humanista, que resalta en nuestra misión. Entre esas actividades hay que destacar que se creó la Cátedra José Gregorio Hernández junto con el ministro Ricardo Sánchez y la Universidad de la Ciencia y de la Salud. Pero además de eso tuvimos actividades de reconocimiento a nuestros misioneros, estuvimos en un acuerdo que realizó la Asamblea Nacional, donde se reconoce, por supuesto, el 26 de octubre como el Día Nacional de José Gregorio Hernández y el reconocimiento al pueblo trujillano y a nuestros misioneros y misioneros. Para nosotros es un gran honor y sigue siendo un compromiso en el día a día seguir pues trabajando. Luego, además de eso, compartir la excelente noticia, ¿verdad?, de lo que fue la promulgación de nuestra ley orgánica. Aquí la tenemos, yo la quiero mostrar. Oficialmente desde acá. Oficialmente, exacto, donde nuestro presidente Nicolás Maduro nos da este hermoso regalo, la ley orgánica para la inclusión, la igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad, donde además yo quiero resaltar, ¿verdad?, el objeto de esta ley para luego poder compartir con todos nuestros televidentes las bondades que tiene la ley desde el punto de vista legal, pero donde va a marcar un antes y un después para el sector de las personas con discapacidad y de ese trabajo en conjunto que tenemos que hacer las instituciones, pero también el movimiento de personas con discapacidad. Esta ley tiene nada más y nada menos como objeto, ¿verdad?, asegurar a todas las personas con discapacidad el reconocimiento de su dignidad humana como sujeto pleno de derecho, el disfrute y el ejercicio efectivo y autónomo de sus derechos y las garantías en condiciones, escuchen bien, en condiciones de igualdad,
su desarrollo integral y el reconocimiento de su ciudadanía y su inclusión social y comunitaria, especialmente la atención que debe brindar el Estado, la familia y la sociedad. ¿Por qué resalto esto? Porque la discapacidad es un concepto que evoluciona. Si nosotros hacemos una mirada 50 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás, les aseguro que no tenemos el mismo concepto, no tenemos la misma visión, donde hoy, sí, donde hoy especialmente en nuestra sociedad, ¿verdad? Hay el reconocimiento, hay el proceso de inclusión, pero donde además se busca siempre garantizar la igualdad de oportunidades, cada día donde además se concientice, se sensibilice sobre el tema y quizás hace 50 años atrás había una visión muy médica o todavía existía esa visión del castigo de Dios. 10 años atrás todavía estábamos a lo mejor en el modelo médico-social, pero hoy en día cosas tan interesantes que ha venido ocurriendo, además de nuestra Asamblea Nacional, como lo es la ley especial del trastorno del espectro autista, donde hay un reconocimiento a nuestros niños, en este caso con autismo, pero además donde se reconoce todo lo que es el espectro, y por eso se llama del trastorno del espectro autista, donde 5 años atrás, 10 años atrás, no pensábamos que eso podía ser una discapacidad, o hoy en día donde estamos avanzando y a lo mejor no estamos hablando de una discapacidad, sino de la neurodiversidad. Fíjate cómo evoluciona el concepto, es decir, una forma distinta, ¿verdad?, de funcionamiento o de interacción, donde, bueno, nuestros niños, adolescentes, porque también van a ser adultos, siempre pensamos en los niños, pero también en nuestros adolescentes, en nuestros adultos, merecen todas las atenciones. Y digo esto porque uno que está dentro de la misión, que está dentro del CONACYT, muchas personas cuando hablamos de una persona con discapacidad, nada más se imaginan que está en silla de ruedas. Y si tiene que tomar una acción, nada más voy a pensar en la rampa. No, esta es una ley que además muestra un enfoque diferenciado, donde además se habla de cada una de las discapacidades y que eso nos permite entender que debemos aplicar protocolos distintos, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando de la dignidad humana, si estamos hablando del reconocimiento en igualdad de condiciones, entonces ese protocolo diferenciado para una persona con discapacidad visual, para una persona con discapacidad auditiva sorda, para una persona con autismo, para una persona que está en silla de ruedas o físico-motora. Entonces, de verdad que ha sido un gran logro y hay que reconocer pues todo el trabajo que se ha hecho en conjunto con la Asamblea Nacional, que ha permitido que en Venezuela, escúchese bien, en Venezuela exista esta evolución del concepto de las personas con discapacidad y que no solamente estemos tratando de una ley, podemos hablar de su contenido y del plan de difusión que va a tener esta ley, porque es importante que cada uno de los venezolanos, con o sin discapacidad, conozcan esta ley, que cada uno de los venezolanos comencemos a concientizar, pero también comencemos a aplicar desde nuestro espacio. O sea, si yo soy un simple ama de casa o soy el que limpia, bueno, el trato adecuado. Llegó una persona con discapacidad a una instalación, el trato adecuado, ¿cómo debemos de llamarlo? ¿Verdad? No es el inválido, no es el incapacitado, no es el invidente, es una persona con discapacidad que merece un trato digno. Y aquí tenemos ahora nuestra ley orgánica. Qué bonito, qué antesala tan maravillosa para los televidentes que nos ven a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque imaginaban que había una ley. Sí hay una ley, pero lo novedoso de esto es que es una ley orgánica. ¿Qué trae para las personas con discapacidad esta ley? ¿Qué es lo novedoso? Pasamos al ser ley orgánica, pero ¿qué es lo novedad? ¿Cuál es la novedad? Sí, bueno, mira, además de la cantidad de cosas que nos dijo anteriormente. Sí, claro, no, es que esta ley da para hacer este programa y otro más, sí, y de verdad que le agradezco la invitación de poder promover, difundir la ley.
¿Qué es lo novedoso? Bueno, es importante recordar primero que desde el año 1981 ya nuestra Constitución reconoce a las personas, nuestra Constitución del año 1999, en su artículo 81, reconoce, ¿verdad?, los derechos de las personas con discapacidad. Luego de eso, en el año 2007 se promulgó una ley especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero esta ley era una ley especial, no tenía el carácter orgánico. ¿Y qué significa tener el carácter orgánico? Que va a incidir sobre otras leyes, ¿verdad? Si yo voy a trabajar una ordenanza, si yo voy a trabajar algo en mi municipio, en mi estado, entonces tengo que tomar primero que nada como referencia la ley orgánica, pero además debe incidir en todo el ordenamiento jurídico para transversalizar el tema de la discapacidad. Y si yo estoy hablando de la transversalización de la discapacidad, entonces también estoy hablando de las políticas públicas que tengo que comenzar a generar como Estado, ¿verdad? Como institución, como ministerio, incluso para la parte privada, porque esto no solamente va a regular la parte pública, sino también la parte privada. Sí. Entonces, ¿cómo se transversaliza? El papel que juegan las instituciones públicas y exacto. privadas para esta ley. Exacto, eso un poco primero hablando del carácter orgánico. Luego, además, la ley cumple con lo que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es bien importante que lo sepan. Nosotros como Estado, ¿verdad?, nos regimos, bueno, en principio por nuestra Constitución, pero también por aquellos acuerdos que hemos llegado a de manera internacional, como es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, allí está reflejado cada uno de esos derechos, incluso ampliando algunos de ellos. Luego de eso tiene el carácter coercitivo, que no lo tenía la otra ley. ¿Qué significa el carácter coercitivo? Hemos visto cualquier cantidad de situaciones, ¿verdad?, de maltrato, de discriminación. Creo que una de las cosas más bondadosas de esta ley es el tema de cómo a través de la ley uno llevar hacia el tema de la prevención, pero también de cómo prevenir una discriminación o sancionar, no prevenir, perdón, es sancionar una discriminación que ha ocurrido en los medios de televisión, que ha ocurrido en una comunidad, que ha ocurrido incluso en alguna familia, ¿verdad? Cualquier cantidad de hechos. Además de eso, hay otros aspectos novedosos, como los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Otro aspecto importante es la obligación que tiene la familia. Hoy visitaba una casa hogar y donde me decía que hace 50 años atrás, ¿verdad?, ellos tenían que albergar personas con discapacidad. Hoy en día ya eso no ocurre porque hay una ley, porque hay un Estado, es decir, porque hay una concienciación sobre el tema. Se ha dignificado a estas personas que no son extrañas, forman parte de nosotros, forman parte de nuestro universo y así deben ser incluidas. Desde nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro presidente Nicolás Maduro, desde la Asamblea Nacional, garantizan los derechos de las personas con discapacidad. Pues ahora nos toca hacer la primera pausa del día de hoy. Nuestra querida amiga, la licenciada Zoraida Ramírez, una señora entregada de verdad a su trabajo, pero no se aparten de nuestra sintonía, que en breve regresamos con más información acerca de esta importante ley orgánica para las personas con discapacidad. Queda mucho que contar, mucho que hablar acerca de este tema tan importante, porque quizás a lo mejor ustedes ahí en casa tienen una persona con discapacidad y no saben a dónde dirigirse, qué hacer, cómo tratar, pero desde aquí, desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde el programa En Tu Defensa Podcast, le damos las herramientas para que ustedes puedan actuar ante cualquier situación. No me quiero ir sin antes recordarles nuestras redes sociales: En Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram 0414 262 4576. Ya retornamos.
Gracias a todos nuestros televidentes por seguir en sintonía en tu programa, en tu defensa podcast, a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el bloque anterior les informábamos que estábamos en un lugar maravilloso, donde siempre me complace mucho hacer un programa porque nos dan buenas nuevas, y entre esas la ley orgánica para las personas para la discapacidad. Y la voy a leer textualmente porque así debe ser, y me complace anunciarles a nuestro pueblo venezolano que es la ley orgánica para la inclusión de igualdad y desarrollo para las personas con discapacidad. Y contamos con la presencia con una amiga de la casa, a la licenciada socióloga Zoraida Ramírez. En el bloque anterior hablábamos acerca de cómo se promulgó la ley, quiénes intervinieron en la ley y todo este proceso maravilloso donde se incluyen más procesos para la dignificación y protección de estas personas que forman parte de nuestro entorno. Y maravillosamente nos explicaba nuestra amiga que esta ley tenía un puntico súper especial y nos decía que las personas con discapacidad, esta ley se va a difundir a nivel nacional y nos va a decir cómo va a ser ese proceso, porque, bueno, promulgamos la ley, va a haber divulgación a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de la página del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Pero qué más que ella que nos va a decir todos estos detalles. Sí, bueno, es una ley que primero que nada ya las personas con discapacidad la conocen porque se debatió en el seno de la Asamblea Nacional, pero además que fueron propuestas que se vinieron recogiendo desde los consejos presidenciales, de los distintos congresos y que se materializó y que bueno, ya gracias a Dios tenemos nuestra ley orgánica. Para eso vamos a tener un plan de difusión arrancando primero con conferencias y talleres vía online. Luego esta semana vamos a tomar todas las plazas Bolívar, vamos a tomar el metro, vamos a tomar los terminales y estamos trabajando con una aplicación QR donde las personas van a poder escanear allí ese código QR y le va a quedar de una vez su ley, ¿verdad? Wow. Porque estamos en la era tecnológica, pero además de eso ya contamos que la ley, aparte de que está publicada en Gaceta Oficial, también la vamos a tener en nuestra página, ya la tenemos. Ya la tenemos. Ya la tenemos, exacto. Ya la tenemos en nuestra página web. Pueden entrar allí www.conagdi.gov y la pueden descargar, pero además de eso ya la tenemos en audiolibro. Wow. Estamos haciendo algunos convenios con otras instituciones para que también pueda salir de manera física, ¿verdad? Y que la podamos tener. Pero mientras tanto, bueno, no se pierda el día viernes en todas las estaciones del metro de Caracas y en todos los terminales a nivel nacional y en todas las plazas Bolívar, porque vamos a estar tanto la institución como el movimiento de personas con discapacidad para que todos puedan escanear y conocer y aclarar dudas. Yo creo que es importante cuando nosotros hablamos de una ley. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿cómo la vamos a implementar? Lo primero debe ser la difusión. Luego vamos a tener la próxima semana una serie de talleres y encuentros. Un día se lo vamos a dedicar a todas las instituciones públicas para que de manera presencial y online los ministerios puedan también recibir su formación. Luego, si algún ministerio quiere una presentación en particular, con todo gusto nos hacen llegar la invitación, vamos a estar desplegados. Luego pensamos también trabajar con todas las instituciones que garantizan la justicia en Venezuela, entonces todo lo que sea, por ejemplo, Guardia Nacional, la Policía Nacional, vamos a estar allí en estas instituciones difundiendo la ley, como también en los distintos organismos de derechos humanos para difundir. Entonces, bueno, hay todo un plan de difusión porque además estamos próximos al 3 de diciembre y constantemente por nuestras redes de aquí al 3 de diciembre no vamos a dejar de hablar de nuestra ley. Difusión absoluta a nivel nacional. Absoluta. Luego de eso, para la implementación, bueno, la ley te da 12 meses, entre eso está la elaboración de reglamentos a nivel interno con las áreas sustantivas. Cuando hablamos de las áreas sustantivas son las que están aquí involucradas, ¿verdad? Que cumplen funciones como de certificación, fiscalización,
formación junto con nuestra consultoría jurídica, estamos trabajando la propuesta de reglamento. Esa propuesta de reglamento lleva varias etapas, debe pasar a nuestro órgano rector, luego de pasar a la Asamblea Nacional. Hay que hacer mesas de trabajo con instituciones involucradas como es educación especial y así sucesivamente. Entonces tenemos por lo menos un reto de aquí al 3 de diciembre, pero luego tenemos los meses restantes para seguir trabajando con el reglamento y así poder afianzar. ¿Por qué nos interesa tanto afianzar la ley? Bueno, primero porque es un tema que nos tiene que llevar a la concientización, nos tiene que llevar a la sensibilización. Yo puedo tener una ley, bueno, está bien, yo voy a aplicar una medida coercitiva, usted no me hizo la rampa. Pero ¿qué tal desde el punto de vista del derecho? Porque yo a lo mejor te sanciono, pero a lo mejor yo después me quedo con un malestar, como ha ocurrido ya en algunos municipios, que como me decía un alcalde, ya yo donde veo un murito, sé que debo montar una rampa, sé que debo estar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, conciencia. Si yo estoy estudiando arquitectura, si estoy estudiando ingeniería, porque son muchos aspectos. Hay aspectos importantes que se destacan en esta ley. Uno es el tema de la prevención de la discapacidad. La discapacidad se previene. Puede ser que, bueno, una persona nació ya con una discapacidad y el Estado la tiene que atender, le tiene que garantizar sus derechos. Puede ser que también por un accidente o por una enfermedad la persona quiera una discapacidad, pero debemos de trabajar la prevención de la discapacidad. Luego tenemos que trabajar políticas de protección social, que son de los aspectos importantes de esta ley. ¿Qué significa la protección? No solamente estamos hablando de la parte asistencial, estamos hablando de la garantía de los derechos en salud, estamos hablando de la garantía en los derechos de educación, estamos hablando en la garantía de los derechos en el acceso de la justicia, de la participación como ciudadanos y ciudadanas, y luego tiene un aspecto fundamental que es de romper las barreras. ¿Y qué significa romper las barreras? Bueno, todo lo que tiene que ver con el tema de la accesibilidad, que no solamente se refiere a la accesibilidad arquitectónica o del entorno físico, también en el transporte, también en la parte de la comunicación. Creo que además estamos en un buen momento para el sector de las personas con discapacidad, porque sumado a que sale la ley orgánica, estamos debatiendo en el Congreso Histórico de las 5 generaciones y las 7 transformaciones. Estamos construyendo las políticas públicas de estos próximos años y dentro de estas políticas públicas va a ir a la par tanto lo que ya está establecido en la ley, pero lo que también las personas con discapacidad han dicho, han planteado, y los planteamientos siempre van por esta vía, por la prevención, por la protección, por romper las barreras, y luego otros temas importantes, claves que se han dado dentro del Congreso, como es el tema de la productividad, ¿verdad?, de las personas con discapacidad, la participación ciudadana, de los movimientos, que bueno, creo que ya en eso nuestro gobierno tiene un máster, porque se ha garantizado siempre a través de los movimientos sociales, a través de las distintas organizaciones, que las personas con discapacidad siempre puedan elevar su voz, puedan elevar su voto, y que bueno, cada día nos sentimos más orgullosos de la presencia, por ejemplo, como tenemos allí a María Gabriela dentro de la Asamblea Nacional, tenemos al diputado René, tenemos a Emilio, y eso es lo que se quiere: concientización, sensibilización, pero que también apuntemos desde los derechos humanos y dentro de las políticas públicas para estos próximos años, que se siga garantizando siempre la dignificación de las personas con discapacidad. Licenciada, ¿cuáles son los principales retos que se va a enfrentar las personas con discapacidad con esta nueva ley orgánica? Mira, hay muchos retos en los cuales nosotros tenemos que seguir trabajando. El primer reto que tenemos que lograr es hacia la cultura de la discapacidad, o la nueva cultura, ¿sí? Porque hablamos de la nueva cultura porque son los valores. Nosotros tenemos que ir implementando, ¿verdad? Por ejemplo,
el caso del motorizado, el caso del semáforo, un ejemplo que vivimos a diario. Hace poco yo estaba en una esquina de Caracas y estaba una señora con discapacidad, pero una señora trasladando una persona en silla de ruedas. Había cambiado el semáforo y estaba para que ella cruzara, pero ella primero le tuvo que hacer así a los motorizados para poder pasar. Y decía, pero es que la luz está en rojo, o sea, y entonces esa es la conciencia, ese es el reto. Nosotros tenemos que seguir trabajando en los valores. Si el semáforo está en rojo, por favor motorizado, por favor conductor, detente. No tiene por qué salir la señora, que además está trasladando a alguien en silla de ruedas, ya como que, bueno, como que si fuera un fiscal. De verdad que es una situación jocosa, pero al mismo tiempo que llama mucho la atención porque claro, pasan los días y la gente no toma conciencia sobre eso. Exacto, y entonces, bueno, si estamos utilizando la moto, mira, con prevención, evitemos una discapacidad. Si estamos en cualquier etapa de nuestra vida, bueno, estemos siempre pendientes de la información que le estamos brindando por nuestras redes sociales, porque hay elementos que tienen que ver con la alimentación, con la vida diaria y que, bueno, pueden afectar a una persona. No estamos exentos de una discapacidad, pero sí la podemos prevenir. Entonces, bueno, tenemos muchos retos. El reto principal y sobre todo para tratar el tema de la prevención es hacia la nueva cultura de la discapacidad, concientizar, sensibilizar. Yo tengo una amiga que dice, no, es que hay que hacer conciencia alimentaria. Y bueno, hay que hacer conciencia de la discapacidad. Hay que tomar estos temas no de manera jocosa, sino de manera diaria. Yo te invito a que tú hagas un ejercicio, párate en cualquier plaza, ¿ok? Y vas a ver una persona con discapacidad, vas a ver un adulto mayor, vas a ver una mamá trasladando a su niño. Esa es parte de nuestra vida diaria y eso es parte de ese vivir y de esa sociedad bonita que nosotros queremos. Ese es uno de los retos. Luego el otro reto es el tema de la accesibilidad, ¿sí? Que en todos los niveles, y ese es el sueño que la otra vez alguien me preguntaba, ¿cómo tú miras el sector de las personas con discapacidad en los próximos 30 años? Bueno, una ciudad accesible, una ciudad con conciencia, con cultura, donde en todos los niveles educativos enseñemos por lo menos lengua de señas venezolana, donde respetemos indistintamente la discapacidad, si es un niño con autismo, si es un niño sordo, si es un niño ciego, ¿verdad? Ese es el gran sueño. Ay, yo creo que vamos a orar 2, 3, 4, 5 programas con esta nueva ley orgánica para la protección de las personas con discapacidad, porque vamos desglosando la ley y nos damos cuenta de lo maravilloso que es la inclusión. Esta ley contribuye al tema de la educación, contribuye a la inclusión en el ámbito laboral, contribuye en todos los espacios a nivel comunal. Bueno, qué maravilloso, pero nos toca hacer nuestra segunda pausa, mi querida licenciada Zoraida Ramírez. No nos vamos a ir sin antes recordarle nuestras redes sociales y le vamos a preguntar a nuestra invitada del día de hoy que nos dé sus redes sociales y las redes sociales de la institución, porque son dos: el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y la Fundación José Gregorio Hernández. Sí, bueno, yo los invito a que nos sigan en todas nuestras cuentas. En el caso de CONACDI es muy fácil, CONACDI Venezuela, y aclaro CONACDI Venezuela porque existe CONACDI en Colombia, existe CONACDI en México, en otros países, en Costa Rica, en Ecuador. Entonces nuestra cuenta oficial es CONACDI Oficial Venezuela. Luego la de la Misión José Gregorio Hernández, Fundación Misión José Gregorio Hernández, todos en su sigla porque es un nombre bastante largo, es decir, FM, JGH, y en mi caso, Zoraida con S, Piso Ramírez Oficial. Los invito, allí estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. Así que bueno, en todas las redes sociales por donde ustedes quieran ubicarlos y quieran información acerca de lo maravilloso que están haciendo, el trabajo increíble que están haciendo desde estas dos instituciones, los invitamos a que lo sigan. Pues no me voy a ir sin antes recordarles nuestras redes sociales, que es en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram, y los números de los estudios 0414-262-4576. Ya retornamos.
Muchísimas gracias, Venezuela, por seguir en sintonía con nosotros en tu programa En tu Defensa Podcast a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para los que se conectan en este momento, nos encontramos en el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y también a la Fundación José Gregorio Hernández. Contamos con la presencia de la socióloga Zoraida Ramírez, que nos ha hablado todo el programa acerca de la ley orgánica para la dignificación de las personas con discapacidad, una ley muy hermosa, y nos comentaba que esta ley tenía 12 artículos. ¿Cuántos artículos tiene? 112 artículos. Y 5 capítulos. Y 5 capítulos. Sí. Qué bonita esta ley porque además de apoyar, dignificar, proteger a las personas con discapacidad, también tiene un capítulo especial de la protección para la familia. Sí. Cuéntenos un poco acerca de este capítulo. Sí, bueno, recapitulando, ¿verdad? La ley orgánica cuenta con 112 artículos, es una de las leyes más completas, revisada, discutida, especialmente por las personas con discapacidad. Luego de eso, existe una sección bien importante, como es el artículo 9, que habla sobre el tema de la familia. Aquí me gustaría que... Leerlo textualmente. Sí. Las cámaras son suyas. Sobre el artículo 8, sobre las obligaciones de la familia. Las personas con discapacidad tienen el derecho a recibir la protección, atención y apoyo necesario de su familia, procurando su inclusión en la vida familiar, comunitaria y social, contribuyendo en el goce pleno de sus derechos. Y luego sobre la obligación en el artículo 9 de la sociedad en la atención integral. ¿Por qué queremos hacer énfasis en este tema? Fíjate, dentro de la discapacidad hay temas muy sensibles como son las madres cuidadoras. ¿Y qué sucede con una madre cuidadora? ¿Qué sucede con la familia? ¿Okay? Muchas veces ante estas situaciones viene el divorcio, o el papá se va, ¿verdad? Entonces creo que es un aspecto fundamental concientizar sobre el tema de la familia. Ojo, no es todos los casos, ¿ok? Pero es una obligación tanto del Estado, de la sociedad, pero también de la familia. Y si en ese hogar amoroso que acepta que su hijo, que su mamá, que un miembro de la familia adquirió o nació con una discapacidad, bueno, va a ser más, seguramente, va a ser, no me gusta usar la palabra, pero más llevadero la situación, ¿ok? Se va a concientizar y creo que un aspecto fundamental es la aceptación. Entonces, esa madre cuidadora es importante que reciba todo el apoyo de la familia. Uno puede hablar de cualquier cantidad de ejemplos, ¿ok? Porque así pasa con el hijo, también ocurre cuando una mamá o un papá se enferma y entonces los hermanos se desentienden. Qué bonito poder entonces, primero que nada, vivir ese proceso de aceptación y donde además el Estado está ofreciendo programas y servicios, no solamente desde el CONACDI, ¿sí? En este momento yo quiero reconocer toda la labor del movimiento de personas con discapacidad, quiero reconocer, por ejemplo, lo que es el movimiento sur que ha estado trabajando, a través también de la parte educativa, porque en esa suma de voluntades la familia va a recibir el apoyo. Entonces, quiero expresar a través de este programa que un aspecto fundamental está centrado en la familia. Y bueno, a lo mejor porque yo soy socióloga, para mí siempre el tema de la familia es muy importante, pero más allá de lo que uno aprendió en el colegio o en el liceo, que la familia es la base fundamental, es que sigue siendo la base fundamental, porque es donde construimos valores, es donde le permitimos al ser humano, ¿verdad?, crecer no solamente desde el punto de vista espiritual, familiar, de valores, sino que también es la base que le va a permitir que cada uno de nosotros nos desarrollemos. Y esa base es importante, donde además podemos encontrar que si ponemos el ejemplo de un niño con discapacidad, sea visual, nació ciego, ¿verdad? Nació sordo, tiene autismo,
pero tiene el apoyo de la familia, ese es un niño que el día de mañana va a ser un profesional, el día de mañana va a ser un hombre con éxito. Entonces tenemos que siempre apostar al tema de la familia. Es importante porque a lo largo del tiempo esa ideología de que decían que tiene alguna discapacidad no va a servir para nada, pero vemos grandes profesionales, estrellas del Exacto. deporte, estrellas de la música que tienen a lo mejor una discapacidad, que tienen a lo mejor la condición de espectro autista, pero solo con la familia pueden salir adelante, solo con la unión, con amor, con respeto, porque a esas personas que son tan iguales que nosotros también debemos de darle respeto. Qué bonito este capítulo y estos artículos acerca de la familia. Doctora, licenciada, que quería que nos comentara un poco acerca de esas sanciones, porque cuando las personas cometen algún error con esas personas tan maravillosas porque forman parte de nosotros, yo tengo dentro de mi círculo familiar hay personas con espectro autista, tenemos personas con alguna discapacidad y para nosotros son los más protegidos. Hay personas que no, que más bien son malintencionadas y quieren más bien hacerles daño. ¿Cómo es este tema dentro de la ley orgánica? ¿Qué sanciones aplican para ellos? Sí, bueno, en la última parte, en el último capítulo en los últimos capítulos de la ley, ¿verdad? Hablamos del tema de las sanciones. Las sanciones son amplias porque van dirigidos primero a lo que es el proceso de fiscalización. Y a partir de este momento, nosotros como institución y teniendo el reglamento, vamos a salir a la calle. De hecho, uno de los eslóganes es CONACDI está en la calle, primero en el plan de difusión, pero luego en el cumplimiento y en la garantía de nuestra ley orgánica. Hay sanciones que van desde no cumplir con el tema de la accesibilidad dentro de las empresas y para eso, más allá de hablar de sanciones, en conjunto con la ley de trabajadores y trabajadoras, que fue sancionada el año pasado para las personas con discapacidad, tenemos dos herramientas clave. Uno es el certificado AVI, donde estamos apuntando a lo que las empresas públicas y privadas cumplan con la accesibilidad, el buen trato y la inserción laboral. Si yo no cumplo con estos tres elementos, usted va a ser sancionado. Así como para poner la cosa sencilla, ¿ok? Y luego de eso, en el reconocimiento, porque si hay personas que están cumpliendo, que se están esmerando, y vemos ahorita, por ejemplo, una Caracas hermosa donde tú transitas y ves pintadas las aceras, ves la rampa de las personas con discapacidad, donde además se eliminaron los kioscos, se eliminaron esos teléfonos antiguos que estaba y que una persona con discapacidad podía tropezar. Entonces, bueno, en la medida que esto vaya ocurriendo, ¿verdad? Se va concientizando y donde no haya concientización, bueno, allí está una sanción. Hay sanción por abandono, hay sanción por no cumplir desde el punto de vista de la fiscalización a empresas privadas, hay sanciones por maltrato, por discriminación y bueno, en esto tendríamos que yo pido otro programa para que hablemos de las sanciones y para que conozcamos. Pero más allá de sancionar, yo quiero es hacer un llamado a la conciencia. Las personas con discapacidad, ya el hecho de tener una discapacidad requieren de mucho de nuestro apoyo, ¿sí? No solamente que es bonito que tenemos una ley, sino que, bueno, las personas requieren a veces insumos, requieren tratamiento. Entonces, todo esto va a ser parte no, ya es parte de un trabajo, de una acción de gobierno, ¿verdad? Pero que poco a poco se está afinando y que va a permitir en esa construcción. Es importante recordar que Venezuela también ha sido víctima de las medidas coercitivas unilaterales, ha sido víctima de las sanciones y esto ha afectado mucho a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, hay que trabajar en equipo, personas con discapacidad, instituciones, los movimientos, las distintas instituciones, comenzar a transversalizar el tema de la discapacidad y donde cada uno tiene un rol importante. La familia tiene un rol importante, el Estado, CONACDI, la misión tiene un rol importante y así sumando voluntades vamos a permitir que cada día tengamos una sociedad no solamente accesible, sino
con una verdadera inclusión. Necesidades hay muchas y de eso estamos conscientes. Problemas hay muchos, pero lo vamos a resolver en unión siempre todos. Así es, así es. Para los que nos ven en este momento, un mensaje. Bueno, el Ya, además del que mensaje, hemos dicho a lo sí. largo del programa, que hemos hablado acerca de la concientización de diversos factores, porque como usted decía que gracias a esta ley orgánica no es nada más la discapacidad motora que tienen que, a lo Así mejor es. están en situación de silla de ruedas, no, hay muchas. Así es. Bueno, mira, el mensaje es que tenemos que seguir trabajando hacia la nueva cultura de la discapacidad, pero principalmente tenemos que romper la barrera mental. Esa es la principal barrera. Si nosotros rompemos la barrera mental y eliminamos prejuicio, eliminamos juicio y nos unimos en este hermoso trabajo, ¿verdad? Por y para las personas con discapacidad, y no solamente por y para las personas con discapacidad, es un trabajo que además va a beneficiar al adulto mayor, va a beneficiar, usted en algún momento tuvo un accidente y transitoriamente está en muleta y usted se va a dar cuenta que necesita que la acera esté bien hecha, que sea accesible, que si Dios no quiere vino en una familia, bueno, un niño con discapacidad va a tener todos los elementos, ¿ok? Va a tener todos los elementos, pero los elementos no son solamente las cosas materiales que como familia, que como Estado o como sociedad nosotros podamos darle a una persona. Creo que lo más importante pasa por la aceptación, lo más importante pasa por romper esas barreras mentales, lo más importante es unirnos y trabajar cada uno como una gran sociedad, que es la sociedad venezolana, ese ejemplo, ese legado que nos ha dejado Simón Bolívar, ese legado que nos ha dejado el comandante Chávez y ese trabajo que estamos en construcción con el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo vemos a CONACDIS, cómo vemos a la Fundación José Gregorio Hernández y esta ley encadenada en Granada en unos años? Bueno, si me dice ¿Cuál es la cómo, visión? sí, si tú me dices cómo lo vemos ahorita, es un gran compromiso. Es un gran compromiso porque es un proceso de construcción en el día a día, es un proceso que no es solamente decretarlo o decirlo, hay que hacerlo. Nosotros vamos a seguir avanzando en la medida que avancemos todo como sociedad y necesitamos de la unión, necesitamos de la fuerza. Yo siento que en este momento, principalmente en este momento, es un buen momento, tanto para la institución, ¿verdad? Como para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque, bueno, uno, contamos con la ley orgánica, ¿sí? Contamos luego con lo que es la construcción que se está haciendo ahorita desde el Congreso, del bloque histórico y lo que va a ser lo que nosotros llamaríamos nuestro próximo plan de la patria. Y la idea es que en ese trabajo en conjunto, dentro de 5, 10, 20, 30 años, no solamente la institución, ojalá que en 30 años no sea necesario la institución, sino que tengamos ya una sociedad con igualdad de oportunidades, que tengamos una sociedad donde se equiparen las oportunidades y que una persona con discapacidad no va a ser ninguna limitante, ¿verdad? Porque esas son las barreras que nosotros tenemos que superar para que, bueno, pueda estudiar, pueda trabajar, pueda vivir Acceso a todo. feliz, tenga acceso a todo. Pero sobre todo, yo creo que una de las cosas bonitas es que tú puedas terminar el día y tú dices, soy feliz. Yo estoy trabajando y soy feliz. Siempre van a haber limitaciones. El sueldo es una limitación. A veces estamos en equipo y es una limitación. Pasa cualquier cosa, pero no importa. Soy feliz, estoy tranquilo. La inclusión La de inclusión. ellos dentro Así de la es. sociedad. Así, una sociedad en 20, 30 años con mayor inclusión. Venezuela ha hecho muchas cosas. Hay que comenzarlo a decir, hay que comenzarlo Así es. a reconocer para avanzar. Una sociedad con inclusión, una sociedad accesible, una sociedad sin barrera. Así es. ¿Cómo se siente mi amiga, amiga de la casa, amiga de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la socióloga Zoraida Ramírez, de este gran logro? Bueno, vuelvo y repito, cada día es más compromiso. Mira, el hecho de que la misión se llame José Gregorio Hernández y que José Gregorio Hernández próximo
sea el santo de Venezuela, ya es un compromiso. El hecho de que tengamos una ley orgánica y que esta ley orgánica no se quede en un papel, es un compromiso. Yo me siento con un gran compromiso, un compromiso que uno a veces no puede dormir o a veces se despierta con mucha inquietud y que bueno, yo se lo transmito a mi equipo, pero ese compromiso lo vamos a lograr en equipo, no solamente con los misioneros o misioneras, no es una responsabilidad solo de CONACYT, es una responsabilidad de todo. Y colocaba como ejemplo la familia, pero bueno, esa familia necesita apoyo y ahí tenemos que estar nosotros. La institución pública o privada necesita orientación y ahí tenemos que estar nosotros, es ese compromiso. Pero si vamos a la parte personal, bueno, de verdad que gracias a Dios me siento bien porque se ha avanzado. Lo que ha ocurrido en estos últimos 5 años ha sido bien interesante para el sector de personas con discapacidad, más allá de las necesidades materiales. Nosotros tenemos que seguir construyendo y haciendo la parte de los derechos, la parte de las políticas, para que a lo mejor hoy yo no lo puedo disfrutar, pero mañana estoy segura que sí lo vamos a disfrutar. Qué bonito escucharla. Y bueno, así como todas las personas que nos vieron el día de hoy a través del programa En Tu Defensa Podcast, yo siempre me voy como que con el corazón arrugadito, pero contenta de que cada vez que venimos acá al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, cada vez que nos reciben aquí en la Fundación Misión José Gregorio Hernández, podemos transmitirle a ustedes que nos ven a través de esa pantallita todos los avances que hemos tenido en Revolución, todos los avances que hemos tenido a través de la Fundación y de cada uno de los espacios, porque tal vez la visión que tienen afuera no es esta y nosotros queremos que ustedes tengan las herramientas para que puedan optar y trabajar y bueno, no se imaginan lo maravilloso que es saber que el pueblo, el Estado está trabajando para que ustedes puedan estar incluidos en cualquier espacio. La limitante solo la tienen aquí. De verdad que la familia es la base fundamental de todo y esperamos que de aquí en lo adelante puedan usar esta ley orgánica como una herramienta diaria para que ustedes puedan estar tranquilos en inclusión, en amor. Gracias a todos los que pudieron acompañarnos el día de hoy. No nos vamos sin recordarles nuestras redes sociales. En Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram 0414-262-4576. Nos vemos en una próxima entrega. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.